Perfecto. Vamos a empezar. Listo. ¿Me confirmas, Denise, si se está visualizando las diapositivas para poder empezar? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, el tema de hoy día justamente es las estrategias y técnicas eficaces para garantizar la seguridad de los trabajos en alturas. ¿Sí? ¿Qué son estos trabajos en altura? Son todos estos riesgos que conllevan justamente el peligro que puede generar incluso hasta la muerte, ¿sí? Cuando no se cumple con los cuidados específicos que ya de por sí los estudios científicos han avalado y normativas que respaldan han garantizado y asegurado por estrategias de prevención que causa alguna mortalidad justamente estas actividades que son consideradas de alto riesgo. Bueno, primero es importante tener un poco las importancias dentro de esta capacitación. Como les decía, el trabajo en altura es considerado un trabajo de alto riesgo, por ende vamos a tener bastantes cuidados y niveles de prevención para evitar justamente que exista un evento que genere la mortalidad del ser humano, ¿no? La principal causa de los trabajos en altura son la principal causa de accidentabilidad dentro de los trabajos en construcción, trabajos de mantenimiento, trabajos de diseño y soporte en las infraestructuras. Y como les decía, ese porcentaje de mortalidad lo categoriza en un 30% de muertes que generan accidentes por trabajos en altura, ¿no? Entonces, el 30% ha ocasionado que fallezcan personas dentro de los accidentes que se consideran, ¿no? Como les decía, el 64% de los accidentes fatales en trabajos de montaje y construcción se producen por caídas de altura. Es decir, que los accidentes que han tenido fatalidad de muerte dentro de los trabajos en alturas, el 64%, es decir, más de la mitad, se han considerado fatales. Es decir, que esta probabilidad de morir en una caída desde 3.50 metros de altura es del 85%. En otras palabras, a alturas posteriores a 3.50 metros ya estamos diciendo que tenemos el 85% de probabilidad de fallecimiento. Por ende, hay que darle bastante importancia a este tema justamente por los porcentajes altos que vemos de mortalidad. Y les dejo ahí un link de una página nacional española, ¿sí? Justamente que nos aborda las estadísticas actuales, ¿sí? de mortalidad dentro de los países que se encuentran asociados, ¿no? Veamos un poquito ahora la definición de caída, que es justamente un ente importante dentro de este ámbito de prevenciones en trabajos en altura, ¿no? Y las caídas son sucesos involuntarios, obviamente deben ser involuntarios, porque uno no lo busca justamente que suceda, entonces son involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo, es decir, que durante una actividad laboral, una actividad de mantenimiento, ¿sí? De manera imprevista yo me puedo resbalar, desmontar o caer justamente en el suelo, y esa acción de pérdida de equilibrio de la actividad donde estoy trabajando al subsuelo es la definición de caída. Ahora, este tiempo de reacción sí es muy corto, y entonces por eso les pongo en esta diapositiva los tiempos, porque ayudamos un poquito a abordar los tiempos y poder comprender. El tiempo de reacción es tan corto, y les doy la comparación con el tiempo del parpadeo cuando nosotros en la visión como tal, ¿no? Entonces tenemos un tiempo de parpadeo de 0,3 segundos cada vez que parpadeamos. Y vemos ahora la relación en tiempos de caídas por distintas distancias. Una caída de 46 centímetros, ¿sí? Tiene un aproximado de 3 segundos, de 3 a 10 segundos, dependiendo del peso, y así va consecutivamente subiendo hasta una caída de 280 centímetros, que tiene un tiempo aproximado de 9 a 10 segundos. Es decir, el tiempo de reacción ante un evento, la caída, ¿sí? Es tan mínimo que nosotros no vamos a tener opción para abordar justamente en el suceso algún evento de prevención. Es decir, no existe ser humano posible que en un acto de caída pueda en ese momento, en ese corto tiempo, reaccionar de una manera que evite prevenir su suceso. No directamente. Por eso se establecen las estrategias de prevención de trabajo en altura para evitar justamente y que el personal que está laborando, ¿sí? en una condición
de una distancia superior a 1,80 m, ¿sí? Evite justamente de que la persona impacte en el suelo, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. No existe, ¿sí? No existe un evento que nosotros podamos en ese momento interactuar y evitar. Por eso los niveles de prevención se deben asegurar antes de la acción, ¿sí? No, lastimosamente ninguno de nosotros somos superhéroes para poder reaccionar de una manera súper rápida al evento. O sea, por los segundos que tenemos en contra, lastimosamente, por eso las actividades de prevención en trabajo en altura deben enfocarse al antes y no en el acto del accidente como tal. Bueno, veamos entonces qué sucede durante una caída, ¿no? Durante una caída, ¿qué puede suceder? Un trabajador, este es un dato estadístico para poder comprender un poquito e ir profundizando a medida que pasa el tiempo y podamos ir entendiendo, ¿no? Un trabajador de 100 kilos aproximadamente, ¿sí? Con una eslinga, que vamos a ver que es una eslinga, que es justamente esta herramienta que sujeta al arnés, ¿sí? Y que sujeta a la vez al ente que está atornillado dentro de una superficie, pero ya lo vemos adelante. Si una eslinga de 1,8 metros genera un impacto de 2.200 libras, ¿sí? Entonces, el acto de la caída, si yo estoy agarrado ante un arnés, en este caso el ejemplo de la imagen, un arnés de cinturón, que hoy por hoy ya está prohibido dentro de la utilización de riesgos laborales, ¿sí? De cinturón, va a ejercer una fuerza de impacto de 2.200 libras. Entonces, ¿por qué este evento es significativo? Porque no solamente basta con que yo utilice un elemento de sujeción, puede ser un cabo amarrado a mi cintura, porque yo voy a decir con eso, si me caigo me quedo agarrado, apretado. Entonces, no solamente se visualiza el que yo necesite estar de una manera sujeto, ¿sí? A una viga, porque al momento de caer, la fuerza de impacto, ¿sí? La fuerza de impacto de acuerdo al peso va a generar una fuerza en la contracción muscular, justamente donde tenemos sujetada el elemento, en este caso un cabo, por dar la manera más empírica de un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar claro en esta diapositiva es que no solamente no es suficiente el, entre comillas, decir estoy sujeto por un elemento de sujeción, porque no va a ser necesario solamente eso. Porque recuerden, al momento de una caída, el impacto va a absorber justo el elemento donde yo estoy sujeto. Entonces, es un engaño decirnos que yo estoy seguro si estoy amarrado con un cabo en alguna superficie. Por eso vamos a ver más adelante los tipos de arnés y tipos de elementos de sujeción que van a minimizar esta ruptura de impacto al momento de la sujeción. Eso es importante tener en cuenta ese temita, ¿no? Una manera resumida, es importante ver estos 3 puntos. Que durante toda actividad en altura hay que planificarlo con anticipación, porque ya vamos a ver que existen muchos mecanismos, medios de prevención que debemos asegurarlos antes de la actividad y no cuando ya voy a hacer la actividad, ¿sí? Aparte necesitamos proporcionar equipo e información, y de eso va a la mano el tercer punto, que es entrenar a todo el mundo que va a utilizar el equipo, el que va a realizar la actividad, ¿sí? Y el personal que se encuentra anexo al proceso como tal. Porque recordemos que no solamente hay que entrenar al personal que ejecuta la actividad, sino existe también personal anexo, ¿sí? Qué sé yo, personal de bodega que entrega la indumentaria, los equipos de protección. Ellos deben conocer y priorizar las necesidades que requiere cada una de las actividades laborales. Por eso es importante entrenar a las áreas que también forman este compendio en el proceso, ¿no? Recuerde, mientras trabaja en alturas a más de 6 pies, que eso equivale a 1,8 metros, de acuerdo a la norma, nos especifica que son trabajos en altura considerados los que son mayor o igual a 1,8 metros sobre el nivel del piso. Es muy importante tener en cuenta ese dato, ¿no? Entonces, ya vamos entrando un poquito trabajos en alturas y les dejo aquí una pequeña definición. El trabajo en altura se define como cualquier actividad, lo que les decía, o desplazamiento que se realice de un trabajador mientras esté expuesto a una caída, que ya vimos la definición, a esta distancia, ¿no? Igual o mayor a 1,8 metros con respecto al nivel inferior.
Otro dato importante, ¿sí?, es que se considera también trabajo en alturas cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo el suelo, como por ejemplo en pozos o excavaciones o en tanques. Entonces, a veces por definición, escuchamos trabajo en altura, y lo primero que nos imaginamos es del nivel del suelo hacia arriba, ¿sí? La mayor parte de niveles de prevención están enfocados a ese tipo de actividades porque tenemos más actividades a nivel porcentual, más actividades por trabajos del nivel del suelo hacia arriba que trabajos del nivel del suelo hacia abajo. Pero eso no me evita de que yo utilice los mismos métodos de prevención en los trabajos con subsuelo. A diferencia de que en los trabajos con subsuelo tengo que yo asegurar también el nivel de oxígeno, que es un punto importante que se va a ir perdiendo de acuerdo a la profundidad en el que estoy trabajando. Pero quedemos aquí con que ustedes se familiaricen y digan, trabajo en alturas no solamente contempla trabajos niveles superiores al nivel del suelo, ¿no?, sino también en niveles inferiores. Entonces, ejemplos de trabajos en altura, que yo sé que en sus cabezas ya tienen más de un ejemplo, porque son trabajos que normalmente lo visualizamos y, como les dije al inicio, son considerados de alto riesgo y llaman la atención dentro de nuestra vida cotidiana. Nosotros venimos de una cultura bastante artesanal de trabajos, hemos ido migrando de a poco, ¿sí? Y hoy por hoy estamos en un crecimiento bastante fuerte y potencial con temas de prevenciones de riesgos laborales. Pero nosotros tenemos una cultura bastante tradicional donde los métodos de prevención, ¿sí?, eran básicos o innecesarios, e incluso cuando se comenzó a aterrizar estos métodos de prevención, en muchas ocasiones han sido considerados como entorpecedor al proceso, ¿sí? A medida que el tiempo pasa y que las estadísticas avalan aún más los métodos de prevención, las personas han aprendido a comprender y a valorar estos métodos. Entonces, importante tener en cuenta de que todos estos métodos de prevención que nosotros podemos abordar dentro de los estudios que se han ido actualizando, ¿sí?, lo que busca justamente es la salud y bienestar de cada uno de nosotros. En algunos momentos suele ser tedioso, molestoso, ¿sí?, porque si estamos acostumbrados a hacer actividades laborales sin estos métodos, obviamente son tiempos que nos retrasan en nuestra actividad, que creemos que no van a aportar mucho valor, pero cuando no sucede, ¿sí?, es cuando es el único método que está asegurándonos para evitar la mortalidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, retomando un poquito, ¿qué trabajos en altura? Les doy varios ejemplos, ¿no? Trabajos tenemos por diferentes categorías. Trabajos en suspensión son todas actividades que yo estoy suspendido ante un ente para poder ejecutar una actividad. Trabajos en estructuras, podemos ver estructuras metálicas, de soldadura, trabajos de construcción, que justamente están realizando su actividad en estructuras metálicas por las cuales deben ser anclados. Entonces, aquí por lo general, los soldadores son los que más ejecutan este tipo de trabajos en estructuras, ¿no? Trabajos en andamios, ya vemos, nos vamos familiarizando un poquito más con el contexto general de la sociedad, porque trabajos en andamios lo visualizamos aún más con los trabajos en construcción, ¿sí? En Ecuador, la mayoría de trabajos en construcción se hacen con trabajos en andamios, lo que conlleva a todo lo que es construcción doméstica e industrial. Ya utilizamos torres de otra magnitud. Pero en la parte doméstica se utiliza bastante andamios, ¿sí? Y ahí lo hemos visualizado a los maestros trabajando en construcción de edificaciones, así como en remodelación en pintura, sin número de actividades, que ya vamos a ver justamente cómo hay que asegurar este tipo de trabajo, ¿no? Trabajos en cubiertas y tejados son trabajos que se realizan en los techos de cualquier elemento de construcción, tanto para mantenimiento como instalación, ¿sí? Entonces son estos trabajos que necesito treparme y justamente laborar en esta superficie, ¿sí?, no estable, en algunos casos inclinada, que perjudica o eleva la probabilidad de que suceda algún evento catastrófico, ¿no? Tenemos trabajos también, bueno, y por rescate vertical. Las imágenes nos ayudan un poquito a familiarizar estos tipos de trabajos que vamos a ir profundizando más adelante, ¿sí? Un poquito para poder ir entendiendo y luego saltarnos ya a las técnicas y estrategias de prevención de acuerdo a las actividades laborales. Hay un tema que siempre me gusta no
no olvidarlo y empezarlo desde ahora. Porque el uso de la escalera, si bien es cierto, como les dije, trabajos en altura se consideran a 1.8 metros, existen muchos trabajos que utilizo una escalera y no necesariamente voy a trabajar a más de altura, a una altura mayor a 1.8 metros. Pero resulta que por experiencia propia y experiencia de colegas, la mayoría de accidentes nacionalmente, lastimosamente, hay estadísticas nacionales, tenemos muy pocas, ¿sí? Pero por experiencia propia, la mayoría de accidentes que se generan es justamente en trabajos con escaleras, ¿sí? A alturas menores a 1.8 metros. Entonces, por eso siempre trato de meter un poquito este tema que a veces en capacitaciones de trabajo en altura se evita o se obvia. Sí, es importante hacer hincapié en que es muy importante el tener los cuidados generales de los trabajos en altura, ¿sí? Con escaleras que me van a permitir acceder a una área donde normalmente yo no puedo acceder sin un elemento de elevación. Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? Que se deberá suministrar una escalera, es importante este dato. Se debe suministrar una escalera a todos los puntos de acceso al trabajo, ¿sí? Con una elevación de 48.2 centímetros. Eso nos dice la norma, es decir, si yo tengo que hacer una actividad que me conlleva más a una altura mayor a 48.2 centímetros, yo debo usar una escalera, ¿sí? Porque mi proceso normal no se va a ejecutar de la manera más segura. Es decir, si yo creo que el cambiar un foco lo puedo hacer solamente poniéndome de puntilla con mis pies o tal vez colocando un banquito, ¿sí? Puedo correr el riesgo de una caída, porque al final estoy trabajando a un elemento de desnivel, ¿no? Entonces, se deben utilizar escaleras justamente porque nos va a permitir mayor estabilidad al momento de la actividad. Pero eso quiere decir que yo necesito tener cuidados al momento de utilizar una escalera. Y aquí les voy a dar unos tips generales que nosotros debemos tener como cuidados, ¿no? Las caídas desde las escaleras pueden ser prevenidas siempre y cuando nosotros hacemos conciencia antes de la actividad y tenemos los métodos de prevención. Uno, primero utilizar una escalera, ¿sí? Que sea estable, que se encuentre en buen estado, y eso ya vamos a ir viendo paso a paso más adelante cómo es importante ante cualquier actividad que yo voy a ejecutar, siempre hacer un recorrido visual y una inspección que normalmente terminan siendo documentadas justamente para prevenir que exista algún accidente dentro de la actividad laboral, ¿no? Si necesito utilizar una escalera estable, voy a inspeccionar que mi escalera se encuentre en buen estado, que no tenga perforaciones, que no tenga partiduras, que todos sus elementos se encuentren sujetos y fijos y que no exista ningún elemento que tenga alguna vibración o variante que pueda generarme una caída, ¿no? La escalera debe estar estable en un piso estable, ¿sí? No puedo colocar una escalera con solamente una pata de un lado y que la otra quede en el aire, porque lo que va a generar es inestabilidad en mi proceso de manipulación, ¿sí? La escalera por normativa siempre debe estar superior a la actividad con la que yo voy a elaborar. Es decir, no puedo utilizar una escalera corta donde yo necesite ir hasta el último escalón y luego de eso alcanzar la actividad que voy a ejecutar, porque estoy corriendo en peligro mi actividad que estoy ejecutando. Por normativa, las escaleras siempre deben ser superiores a la actividad que yo voy a ejecutar. Debe estar bien anclada y debe estar firme, ¿no? Eso es importantísimo dentro de los trabajos. Lo que normalmente se recomienda está por fuera de la normativa, pero normalmente se recomienda es que en las actividades donde yo voy a utilizar una escalera para acceder a un lugar, siempre necesito una persona de supervisión que me ayude a controlar y mantener que la escalera se encuentre firme, que no genere ninguna vibración o una variante que pueda generar que yo me termine cayendo, ¿no? Es importante también delimitar la zona justamente para que el personal que se encuentra alrededor conozca y sepa que existe una persona realizando una actividad. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguna persona desprevenida sin conocimiento previo pase, circule por esa zona y va a correr dos cosas. Puede elevar el riesgo justamente de que esa persona le ocasione un accidente porque le puede caer una herramienta de manipulación en la parte superior, como también puede provocar el accidente a la persona que está ejecutando su actividad. Entonces es importante siempre delimitar la zona para alertar
al personal que se encuentra en los alrededores y no afecte la integridad del ejecutante. Escaleras en tijera, ¿sí? Que también se utilizan bastante en los trabajos en mantenimiento, tanto en la industria como en la parte doméstica. Es importante conocer varios tips. Primero, que la escalera en forma de tijera, ¿sí? Se debe utilizar con la abertura apropiada de acuerdo a la ficha técnica de la escalera. Es decir, todas estas escaleras tienen su parte de anclaje que ayuda a que la escalera una vez abierta se encuentre fija. No puedo utilizarla como en la primera imagen, ¿sí? La escalera que no se encuentra abierta y simplemente la adoso a una superficie, porque lo que voy a perder es inestabilidad en la escalera. ¿Por qué? Porque las patas de la escalera están diseñadas de tal manera que con la abertura se mantengan estables. Si la escalera se encuentra sin la abertura, pues obviamente va a perder estabilidad al momento de elaborar. Lo que les decía, ningún trabajo en escalera debe ejecutarse en el último peldaño, porque yo voy a perder cualquier acto de atrapamiento justamente en alguna mala manipulación. Y los que han hecho alguna actividad de mantenimiento me pueden dar la razón. Cuando han trabajado en el último peldaño, su cuerpo tiende más a balancearse y puede ocasionar justo una caída. Entonces, por eso, por normativa, está prohibido este tipo de actividades. Y el que se sienten en la parte superior, también por normativa se encuentra prohibido, justamente porque puede ocasionar algún riesgo de caída. Aunque en nuestra cultura se visualiza bastante este tipo de actividades cuando el personal de mantenimiento ya se encuentra cansado o está esperando alguna herramienta, sentarse en la superficie de la escalera, ¿sí? Se encuentra prohibido porque primero puede deteriorar la superficie y segundo puede perder estabilidad. Es importante ir cambiándonos un poquito el chip, ¿sí? De lo que yo antes hacía y creía que estaba bien, hoy por hoy lo que las normativas nos comienzan a ofrecer y abordar de acuerdo a estudios y estadísticas que se encuentran hacia atrás, ¿no? Lo que les decía inicialmente, esto es de crear cultura, de ir cambiando día a día, ir haciendo conciencia de que algunos actos que creíamos que eran normales, hoy por hoy, de acuerdo a los estudios, nos están diciendo que están elevando los riesgos de algún accidente. De aquí tenemos diferentes tipos de protección que hay, ¿no? Y ya vamos a ir aterrizando de una manera más profunda cada uno de estos tipos de protección. Pero de manera general, estos tipos se exponen cuando tenemos trabajos en alturas a mayores de 1.8 metros, ¿sí? Y van a tratar justamente de evitar que el personal se termine de acercar a puntos que son más alto la probabilidad de que se genere un acto de caída, tanto así como también podemos señalizar e impedir que el personal que se encuentra laborando en la parte inferior les pueda caer algún objeto que pueda afectar su integridad. Es de una u otra manera lo que trata estos tipos de protección, ¿no? Tanto como vallas, como mallas, como arnés, que vamos a ver que son métodos de sujeción justamente para prevenir que la caída genere el impacto de la persona al suelo, ¿sí? Y señalización. Ya vamos viendo de a poco. Primero, es importante entender que esta evaluación de riesgos en altura es bastante crítica y no debe, ¿sí? Dejar de ser atendida. ¿Por qué? Porque ya les inicié explicando cómo las estadísticas nos abordan que la mayoría de causas mortales por trabajo en altura se han generado justamente por la deficiencia de equipos de prevención o estrategias que se tengan en el proceso antes de la actividad laboral. Entonces, importantísimo tener estos 3 puntos: inspección del equipo y del trabajador. Es importante ante cualquier actividad de trabajos en alturas, previos a cualquier actividad de trabajos en alturas, hacer una inspección del equipo y al trabajador. Del equipo se hace una inspección, como les decía, de la escalera. De la misma manera, voy a hacer una inspección del área y las herramientas que yo voy a utilizar para asegurarme que todo se encuentre en óptimas condiciones y no exista algún deterioro que pueda ocasionar, ¿sí?, que mis estrategias de prevención no se cumplan. Y adicional a eso necesitamos hacer una inspección al trabajador. ¿Para qué? Para ver si se encuentra en óptimas condiciones para el trabajo en altura. Recordemos que el trabajo en altura sí se puede generar por una mala manipulación o tal vez por un problema, ¿sí? Un problema dentro de su salud. Entonces, por eso es importantísimo evaluar al trabajador antes de. Y normalmente
se suelen hacer, si normalmente digo, se suelen hacer un tipo de encuesta, resumen de cómo está el trabajador justamente para evaluar sus condiciones físicas y motoras antes de una actividad en altura. Adicional a eso, en algunas empresas se ha profundizado aún más el trabajo en altura y el personal pasa por un check, ¿sí?, médico justamente que avale que el personal se encuentre en óptimas condiciones para hacer un trabajo en altura. Todo esto se trata de asegurar de que el personal se encuentre en óptimas condiciones y no exista ninguna, o sea, que se reduzcan las probabilidades de que algún tema de salud pueda afectar a esa persona durante la actividad laboral. ¿Sí? Entonces, importante eso. Ahora, quiero también dejarles claro de que con que se ejecute una vez no quiere decir que ya esa persona queda avalada y aprobada toda una vida para poder hacer trabajos en alturas, porque las condiciones motoras y físicas se pueden ir perdiendo, ¿sí?, a lo largo que pasa el tiempo. Entonces, por eso se deben establecer frecuencias y dependiendo la actividad a la que va a ejecutar trabajo en altura, se necesita hacer rutinariamente, justamente para ir asegurando que ese personal se encuentre en óptimas condiciones para su trabajo, con la finalidad de ir reduciendo. Como tip, siempre les digo que ante cualquier trabajo en altura siempre se debe por lo menos dar una mini charla, aunque sea en algunos momentos tedioso o cansoso, ¿sí? Una mini charla que no les va a durar más de 5 minutos, pero en resumen lo que hay que abordar, y eso para los técnicos en seguridad y salud ocupacional es importante tener en claro que estas mini charlas no debo yo ya ir a definiciones, lo que yo les estoy dando hoy por hoy en esta capacitación, que es un poquito más macro, ¿sí? Ya debe ir al momento, y siempre les digo, debe ir al foco atendido, es decir, si una persona va a hacer un mantenimiento, si va a pintar las paredes de la empresa X, a esa persona yo le voy a dar esa mini charla de su trabajo específico. Si va a utilizar una escalera, si va a utilizar un arnés, cómo debe utilizar el arnés, que me explique él a mí cómo va a usar el arnés, que me explique él a mí qué pasa si se cae, ¿sí? Es importantísimo siempre escuchar a la otra persona, pues para los técnicos de seguridad y salud ocupacional, es escuchar a esa persona que va a ejecutar la actividad. Porque a veces, claro, si es la misma persona todos los días que yo estoy dándole esa mini charla, pues resulta que ya es tedioso para ella, pero entonces volteemos un poquito el contexto y tal vez yo ya no tengo que hablar, sino más bien preguntarle a él qué piensa sobre este equipo de prevención que está utilizando. Resulta que puede de ahí salir muchas dudas donde yo puedo abordar mayormente y ya cambiamos esa manera de que sí es lo mismo que me dice todos los días, yo ya ni te escucho y caemos en ese ciclo donde no mejoramos. ¿Sí? Y recuerden que todo este ciclo de prevenciones de riesgos laborales, la idea siempre es ir mejorando, ir previniendo nuevos sucesos, porque nunca se tiene el 100% de confiabilidad de que no va a suceder, ¿no? Inspección en el sitio de trabajo, como les decía, y selecciones de los puntos de anclaje cuando yo voy a hacer la actividad, ¿no? Es importante que todo trabajo en altura tenga siempre esos puntos de anclaje para prevenir justamente de que al momento de una caída el personal no se encuentra anclado a ninguna red y evitar que tenga ese impacto con el suelo, que es lo que genera la mortalidad. Equipos de protección. De manera general, vamos a ir a la parte específica, ¿sí? Y cualquier técnico en seguridad y salud ocupacional les ha hablado de los equipos de protección básicos y generales, que no son tan diferentes a los equipos de protección para los trabajos en altura, a excepción de los específicos que ya vamos a abordar más adelante. Pero de manera general, el casco de seguridad. Y en algún momento, alguna persona me comentaba y me decía, Andy, que me pongo el casco de seguridad, me caigo de 4 metros, me voy a salvar con el casco de seguridad, por eso yo no me lo pongo. En algún momento me cuestionaba. Recordemos que el casco de seguridad no solamente evita un acto de alguna condición o acto inseguro, ¿sí? El casco de seguridad tiene bastantes variables que pueden evitar algún accidente. No es un punto específico, es decir, el casco de seguridad no me va a hacer inmortal, en otras palabras, ¿sí? Entonces, por ende, el casco de seguridad obviamente va a tener sus debilidades en algún momento, pero resulta que y esto es importante que ustedes lo tengan claro, la probabilidad de que suceda ese acto no la sabemos. En algún momento están más elevadas, en algún momento están menores, pero sigue siendo una probabilidad de que suceda, más no es la efectividad del acto como tal. Es decir, yo no les puedo decir a ustedes
usted, compañero, mañana se va a accidentar, se va a caer del andamio que usted estaba trabajando. No le puedo asegurar eso. No le puedo asegurar qué accidente usted va a tener. Por ende, los métodos de prevención tratan de abordar en casi su totalidad las distintas variables que pueden haber. Entonces, importante eso, ¿no? El arnés de seguridad, ese arnés de seguridad es el que a usted le va, bueno, el arnés con todo el complemento que vamos a ver más adelante, es el que a usted le va a evitar que usted tenga ese impacto directo con el suelo que le podía conllevar alguna pérdida, ¿sí? O muerte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el arnés de seguridad. Si el arnés me va a evitar la caída, negativo. El arnés no me va a evitar la caída. Yo al final, con el arnés puesto, ¿me puedo caer? Sí, me voy a caer. Lo que me va a evitar es el impacto con el suelo. Es importante tener eso claro, ¿sí? Yo con el arnés lo que yo voy a evitar es ese impacto con el suelo que me puede generar la muerte. Pero más no me va a evitar la caída, porque la caída va a depender mucho de mi actividad laboral que esté ejecutando, y si por A o B motivo me resbalo, suelto algún elemento de manipulación que me tenga sujetado, el arnés se va a activar, ¿sí? Y voy a quedar colgado. Botas de seguridad, otro elemento de seguridad que ya lo hemos escuchado en métodos de prevención, ¿sí? Y tiene sin número de enfoque en este momento. Las botas de seguridad lo que nos va a ayudar es justamente a prevenir cualquier objeto de caída de trabajos en altura. Enfocándonos ahora a este tema, ¿no? Al igual que los anteojos de seguridad. Son elementos generales que por lo general todo el personal debe utilizarlo, más aún cuando estamos realizando trabajos en altura. Veamos. Yo les he agrupado para que podamos comprender un poco más estos tipos de prevención en dos grupos. ¿Sí? La seguridad de protección pasiva, que le llamamos protección pasiva, y luego la protección activa, que ya va de una manera para que lo puedan tener más claro en sus cabezas, que siempre me gusta hacer un poco más claro. Yo les doy las definiciones generales, pero para que ustedes se lleven el contenido, la pulpa, ¿sí? La protección pasiva son todos estos elementos en el entorno, para evitar que el personal tienda a tener esa caída, ¿no? ¿Sí? Es ese acto que estamos preveniendo que pase. Y la protección activa ya son todos estos métodos de prevención con el personal, ¿sí? Enfocado al personal, justamente para atender el acto de la caída. ¿Sí? En los métodos de prevención, de protección pasiva, yo voy a prevenir este acto de caída. Voy a tratar de prevenir. Voy a abordar ciertos puntos para que ustedes, los trabajadores, nosotros, cuando realizamos una actividad, ¿sí? Evitemos el caer, ¿sí? Pero la protección activa ya va enfocada netamente a sucede. Sucede en el momento, me caigo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué me dicen las estadísticas? Si yo me impacto con el suelo, ¿sí? A una altura mayor a 3.8, como vimos en una estadística ahí puntual, me va a generar la muerte. O el 83% de probabilidad de que me muera. Entonces, ese acto es el que yo tengo que atacarlo en la protección activa. Pero veamos. ¿Qué tipos de protección pasivas tenemos? Yo les he agrupado aquí algunas para ir abordando de a poco, ¿sí? Veamos las primeras. Barandas de protección. ¿La hemos visualizado? De seguro que sí, en algún momento. Estas barandas, ¿qué es lo que van a evitar? Que justamente van a delimitar el espacio, ¿sí? Que yo puedo tener ante una diferencia de piso. Por lo general lo tenemos en edificaciones o en elementos de construcción donde se está trabajando. Y estas barandas ayudan a que el personal, si le toca laborar cerca a esta superficie, no se caiga, ¿no? Entonces, estos elementos van a ayudar justamente a que el personal se pueda sostener de una u otra manera y no se acerque lo suficiente para que se pueda caer. ¿Sí? Y estas barandas de protección la podemos ver en un ejemplo clarísimo en los hogares que tienen sus terrazas. ¿Sí? ¿Cuáles son las barandas de protección en las terrazas? Pues ese elemento sólido que por lo general suele ser de cemento, ¿sí? En algunos casos vidrio templado, ¿sí? Es ese tipo de cerramiento que se le hace en las terrazas para que la persona, cuando está en este elemento, evite que el cuerpo tienda a caerse cuando se está acercando a esta superficie. Y más de uno me puede dar la razón de que cuando han estado en terrazas que no tienen estas barandas de protección y se han acercado, ¿sí? a esta altura, el cuerpo comienza, se dan cuenta que incluso el ritmo cardíaco cambia, ¿sí? La aceleración cambia, comienza a invadirse de nervios, y esa actividad hace en algunos casos que uno pierda,
¿sí?, la estabilidad y pueda caerse, ¿no? Entonces, por eso siempre las barandas ayudan muchísimo justamente a la restricción y evita todo este acto de pérdida de equilibrio que puede generar una caída, ¿no? ¿Qué más tenemos también? Y esto lo vemos más en el campo de construcción. Las mallas de seguridad. Estas mallas son justamente, está abordada para dos acciones. La primera es que si el personal llegase, ¿sí?, a resbalar y caer, las mallas sean lo suficientemente fuertes para poder tratar de sostener el cuerpo, ¿sí? Y otro elemento, porque hay dos tipos de mallas, y por eso quiero enfatizar un poco, porque va a depender mucho del técnico de prevención de riesgos laborales que está en ese ente, en esa construcción, en esa industria, ¿sí? ¿Qué métodos ha utilizado para prevenir ciertas actividades? Ojo, estos métodos va a depender mucho de la actividad que va a ejecutar la persona y la manipulación que va a necesitar ejecutar, ¿no? Importante eso. Ahora, les decía, la malla tiene este mix y va a depender del uso, ¿sí? Si la malla tiene el sentido de prevenir que elementos, herramientas, materiales en construcción caiga a la parte inferior. ¿Sí? Y en la construcción lo vemos aún más cuando podemos visualizar que en algún momento de desmontaje de ciertas piezas o deterioro, ¿sí?, hay partículas que comienzan a caer. Entonces la malla va a tratar de evitar, va a prevenir que esos elementos caigan y puedan generar accidentes a las personas que laboran o circulan en la parte inferior. Luego de eso también tenemos cercas barricales, ¿sí? Son cercas delimitadoras que de una u otra manera funcionan igual o parecidas a las barandas de protección. La diferencia es que estas cercas, por lo general, ¿sí?, son temporales y lo que tratan de delimitar espacios huecos, vacíos en elementos de construcción. La imagen nos ayuda muchísimo a entender un poco más. ¿Y dónde lo visualizamos? Es justamente en las infraestructuras de construcción, cuando aún no está terminado en su totalidad, pero existen trabajos de mantenimiento como tal. Entonces, las cercas y barricadas lo que va a ayudar es que el personal, por desconocimiento, descuido u olvido, ¿sí?, se pueda caer en este tipo de orificios que lo visualizamos bastante en la construcción. Entonces, eso es otro tipo de prevención que podemos ver. Las cubiertas, ¿sí? Esto lo vemos más en trabajos incluso, ¿se ejecuta en Ecuador trabajos en techo? Sí. ¿Con mayor probabilidad de ejecución? Por lo general no. Estos trabajos, normalmente las normas han sido fuertes justamente en la parte europea, porque es ahí donde más se ejecutan este tipo de actividades, porque se hacen más mantenimientos en techados y trabajos en techados. ¿Qué es lo que nos dice la norma aquí? Es que todos estos orificios que están en los techos deben estar cubiertos, señalizados. ¿Para qué? Para el personal que va a hacer algún elemento de mantenimiento e identifique los orificios y no, por descuido no vaya a caer alguno de ellos, ¿no? Es justamente lo que trata ahí de cubrir. Los andamios, ¿sí? Los andamios ya es un tema más familiarizado para todos nosotros, como les decía, es el que más se utiliza justamente en el ámbito de construcción, en el ámbito de mantenimiento, ¿sí? Y son estas estructuras metálicas con bases por lo general de madera que se utiliza para alcanzar alturas superiores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito más adelante? Que estos andamios deben tener ciertos niveles de prevención para poder cuidar y prevenir que el personal no tenga un accidente laboral, es decir, no tenga una caída como tal. Sí, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es, porque no solamente es decir, tengo un andamio, lo instalo y ya, no es solamente eso, ¿no? Hay que ver más adelante cómo se necesita asegurar ciertos criterios en los andamios, que es uno de los elementos más utilizados en Ecuador para actividades laborales, en trabajos en alturas por personal poco capacitado, ¿no? Y tenemos plataformas móviles que hay industrias que ya la utilizan, no en su totalidad. Este es otro elemento que por lo general se utiliza en empresas que no se encuentran en Ecuador, pero sí en algunos casos se están utilizando este tipo de herramientas que facilitan muchísimo el trabajo que normalmente, hoy por hoy, utilizan andamios o escaleras, ¿no? Acá lo que se va a utilizar es esta estructura metálica hidráulica que lo que hace es suspender y regular la altura de acuerdo a la actividad laboral. Es estupenda, en verdad ayuda muchísimo, evita muchísimos riesgos laborales, ¿sí? Porque ya no dependo de una instalación y montaje de la estructura metálica o la escalera a la cual yo voy a manipular. Y se dan cuenta, tienen esta plataforma móvil ya cubre varios de los criterios que hemos visto anteriormente. Ya
y veamos al personal que está ejecutando la actividad. Ya tiene una baranda, aparte de la plataforma que lo suspende, tiene una baranda que lo protege y lo evita alguna caída, ¿no? Entonces ya lo va acercando y va justamente abordando otros criterios. Por el costo de estos equipos, la mayoría de industrias por lo general no se emplean, ¿no? ¿Cuándo y cómo usar pasamanos? Es lo que les decía un poquito de las barandas. Va de la mano, ¿no? Las barandas, este tipo son pasamanos, son infraestructuras sólidas que colocamos en los límites donde ya podemos tener ese riesgo de que exista una caída como tal. Y entonces, por lo general, se utilizan bastante y está solicitado, de acuerdo a la norma, la instalación de estos pasamanos en escaleras, ¿no? Sí, entonces te dice que las escaleras que tienen 4 peldaños o más, si 4 escalones o más, deben tener por lo menos un pasamanos. Dato importante, ¿no? Que debe tener un pasamanos. Ahora, este pasamanos debe cumplir con varios criterios. Si primero que debe ser de un elemento sólido, resistente. Si yo no lo puedo hacer de un elemento que va a tender a dilatarse, a moverse o a destruirse con el paso del tiempo. Tiene que ser un elemento sólido, resistente, de acuerdo a la industria como tal, ¿no? ¿Sí? Y debe tener una altura mínima, te dice la norma, de 91.5 centímetros, que lo que justamente trata de abordar es que te llegue al nivel del ombligo para evitar que el personal al acercarse tienda a caerse, ¿no? Que la baranda como tal sirva de soporte para que el personal no caiga a este desnivel que existe. ¿Qué es una línea de advertencia? ¿Sí? Es una línea delimitadora, o es otro tipo de prevención que vamos a tener, es esa línea delimitadora que te dice hasta aquí puedes laborar, no te puedes acercar más allá porque existe riesgo de que te puedas caer, y lo que ayuda simplemente es a guiar que el personal conozca y sepa. ¿Sí? La imagen la podemos observar como una persona se encuentra lastimosamente por desconocimiento, quiero entender yo, de que no cumple con los equipos de prevención para estar ahí. Pero resulta que en algunos de los casos el personal, les digo, por falta de cultura y desconocimiento, lo hace porque cree que está bien. Entonces, por eso es importante ir delimitando y señalizando las áreas más críticas donde pueden ejecutarse este tipo de actividades. Por lo general, por experiencia propia, más del 80% del personal que incumple incumple estos métodos de prevención es por desconocimiento. Si cuando nosotros colocamos cintas delimitadoras, señalización, y somos enfáticos en la capacitación, reduce muchísimo el incumplimiento porque la mayoría de personas, les digo, por cultura lo han hecho toda una vida. Y gracias a Dios, siempre digo, no les ha sucedido nada, pero lastimosamente no podemos asegurar de ahora en adelante que no le vaya a suceder. Entonces no podemos jugar con la salud y bienestar de la persona y de su familia. Entonces por eso siempre se trabaja con eso, ¿no? Se trabaja con el personal para que aterrice y conozca que su actividad que normalmente la ha hecho, sí ha elevado su riesgo y pudo no estar aquí hoy. Gracias a Dios está aquí, pero hoy por hoy les estamos haciendo dar a conocer cuáles son los actos que no deberían seguir ejecutando. Entonces, estas barandas que les digo, o líneas delimitadoras, es importante tener en cuenta que no debe ser menos de 1.8 metros de la distancia de la superficie, ¿no? Entonces es importantísimo eso. O sea, no me basta colocar una baranda al límite, porque al final esta baranda lo que va a provocar, ojo, esta baranda es delimitadora, más no es este elemento sólido, simplemente es esta línea delimitadora que me dice quieto ahí, no te avances más porque existe un riesgo de que te puedas caer. Entonces esta banda delimitadora debe estar a 1.8 metros, ¿sí? Justamente para que el personal pueda, la persona que se encuentre en esa área pueda reaccionar y si existe algún tropiezo no tienda a caerse, ¿no? Entonces por eso busca la norma este tipo de distancias. Luego vemos los andamios, que es justamente lo que les decía, es un elemento más utilizado aquí en Latinoamérica para actividades laborales en trabajos en altura. Entonces, importante darle la importancia de cómo debemos ejecutar las actividades con este tipo de estructuras, ¿no? Y un andamio te dice que es una construcción temporal, porque es temporal, porque la voy a instalar solamente para la ejecución de la actividad, por eso es temporal, pero ahí se eleva una probabilidad de riesgo, porque al ser temporal, yo monto y desmonto, y en el montaje y desmontaje puedo de una u otra manera instalar o los elementos
del andamio pueden deteriorarse y eso me puede generar una mayor probabilidad de que exista un riesgo. Por eso es importantísimo el primer tips que le di. Siempre inspección visual de la infraestructura, de los elementos que tengo a mi alrededor. ¿Sí? Para los técnicos en prevención de riesgos laborales, es importantísimo aprobar siempre los andamios. Es decir, hacer una inspección visual y técnica. Y ya cuando digo técnica es ir más allá, no solamente, el andamio está instalado, sí. Lo toqué, sí, no pasa nada. Una inspección técnica va a ir a los puntos críticos, es decir, los puntos de anclaje, los de sujeción, los de fijación, que va a evitar justamente va a garantizar y asegurar que los elementos de sujeción se encuentren en óptimas condiciones y no exista un altercado posterior al uso. Es importantísimo aprobar. Normalmente en la construcción se visualiza bastante esto, más aún cuando se tiene más de un andamio instalado en los trabajos. Entonces, ¿qué es por lo general lo que siempre les doy de consejo? Y en algún momento lo implementamos y nos fue bastante bien. Justamente es la señalización de andamios, ¿sí?, aprobados. Porque resultaba que en la empresa a la cual estábamos dando asesoría, existían muchas instalaciones de andamios. Es decir, no solamente íbamos a hacer un trabajo, sino se estaba haciendo varios trabajos a la vez. Y se desinstalaba e instalaba un andamio cada vez que ejecutaba una actividad. Entonces tenía ese proceso bastante volátil y diverso el de instalar y desinstalar para volver a instalar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Dejamos estructurados a todas las personas que antes de iniciar su trabajo necesitaba tener señalizado, ¿sí? Nosotros generamos unas plantillas que las pegamos en los andamios, ¿sí?, donde estaba señalizado que el andamio se encontraba aprobado para su uso, con fecha y hora. Entonces, cada vez que el personal ya tenía que desmontar el andamio, nos solicitaban nosotros la autorización, nosotros procedíamos a retirar esta señalética y cada vez que volvían a instalar, por obvias razones, nosotros teníamos que volver a inspeccionar el andamio para poderlo aprobar. Entonces, ¿qué es lo que asegurábamos? Que el personal, antes de hacer su labor, pues lo estaba realizando en condiciones óptimas, más seguras, para prevenir justamente esta irregularidad que tenía el proceso de que se desmontaba y montaba los andamios de acuerdo al uso, ¿no? Es importante este tema. Y nos fue bastante bien, ¿por qué les digo? Porque el personal lo aterrizó y lo conoció y le hicimos ver del riesgo que estaba generándose el que su compañero, que ya se iba a ir porque eran turnos rotativos y ya se tenía que ir, él dejó montado ese andamio a la mitad. Para el que vino creyó que el andamio ya estaba armado y resulta que le faltaba armarlo algunos pernos, le faltaba colocar algunos elementos de sujeción y fijación a los elementos sólidos y se trepó y puede resultar que ese le genere la muerte. Y ejemplos nacionales tenemos muchos de muertes a través de andamios mal instalados o andamios improvisados. En buena hora, hoy por hoy, los andamios utilizados, la mayoría son de estructuras metálicas sólidas. Antes teníamos andamios hechos de madera, y aún lo podemos visualizar en algunos trabajos en construcción, que solamente cogen una tabla, la acomodan, colocan un tacho de un lado, colocan 4 ladrillos del otro y ponen una tabla a los lados, ¿sí? Y de una u otra manera estaban imitando el proceso de un andamio, pero ya vamos viendo de que este tipo de actividades que creíamos que no pasaba nada, nos pueden ocasionar algún suceso, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos tipos de andamios. ¿Sí? Tenemos los andamios que los llamamos góndolas o andamios eléctricos, que son plataformas bastante estupendas, pero lastimosamente aquí solamente en la industria de construcción macro, es decir, ya en edificaciones mayores se utilizan, ¿sí? Lastimosamente en la industria media y baja no se utiliza, y en la parte doméstica peor, ¿sí? Este tipo de andamios eléctricos que lo que ayudan es a suspender o a bajar, ¿sí?, el nivel para poder ejecutar una actividad. Entonces están suspendidos por un tipo de anclaje electrónico que va a moverse de acuerdo a la actividad laboral. Son estupendas, pero lastimosamente por el costo no siempre son factibles. Las que son más utilizadas son los que hemos estado abordando hoy por hoy, que son los andamios conocidos como andamios europeos o prefabricados de marco, ¿sí?, que se usan para trabajos de fachadas, trabajos que ya hemos visualizado. Importante aquí entender que siempre los andamios por normativa debe tener su elemento de acceso a las distintas plataformas por medio de una escalera interna y no externa. A lo que yo quiero llegar es que no está prohibido
que el personal trepe como telaraña por las partes superiores de la estructura para llegar a los siguientes niveles, ¿no? Eso es un acto inseguro que puede provocar algún accidente. Importante tener claro las inspecciones que debemos hacer en el andamio. Todos los tablones de madera tienen que ser libres de algún nudo, partiduras, astillados, ¿sí? Y ojo, no deben ser pintados. Y me han preguntado, ¿por qué no deben ser pintados? ¿Sí? Para que, si pintados se ven bonitos. No, lastimosamente, ¿por qué no deben ser pintados? Porque al pintarse, a la persona que inspecciona le dificulta el visualizar que si las tablas se encuentran partidas o se encuentran deterioradas. Más aún si se pintan con colores oscuros que evitan visualizar eso. Entonces es importantísimo por eso prohibir el uso de la pintura en estas estructuras, ¿sí? En algunos casos hemos visto que le han puesto un tipo de esmalte que ayuda a preservar, es distinto, pero pintura de color, que decolore y dificulte la visualización para prevenir la identificación de estos tablones ya defectuosos, está prohibido, justamente la normativa te lo prohíbe, para evitar que luego no se puedan identificar estos tablones que pueden provocar, como vemos en el ejemplo, partiduras en los tablones que pueden generar una caída, ¿no? ¿Sí? Otro tema que también decimos que las plataformas de trabajos no debe sobrepasar los 2 cuerpos, debe ser asegurado ante una estructura fija, es decir, las estructuras posteriores a eso tienen que ser fijados a una estructura. Yo no puedo tener el andamio suelto, y eso me voy a esta segunda imagen que visualizamos acá. ¿Sí? Esta segunda imagen vemos que este andamio, cuando ya es más de 2 pisos, no debe estar independiente de la estructura. Debe estar sujeta a una estructura, justamente para evitar la dilatación de los andamios que puede provocar un movimiento, una oscilación que puede generar el desmontaje del andamio o la caída del personal. O sea, el andamio puede terminar de ceder una de sus partes o el personal puede perder el equilibrio y puede caerse, ¿no? Las patas del andamio deben estar niveladas en terrenos que eviten el hundimiento por el peso, ¿no? Entonces, sí, a veces, por eso ahorita les voy a poner una imagen más clara, a veces es fácil, y en algunos casos me han dicho, Andy, la norma es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo. Y yo entiendo, y por eso siempre trato de, ya al momento de las capacitaciones in situ, en el acto como tal, ir aterrizando ciertos puntos principales, y ese es un consejo que siempre le doy a los técnicos de prevenciones de riesgos, es que traten de siempre visualizar el cómo, ¿sí? El cómo debe ejecutarse. Entonces, te dicen que las patas del andamio deben estar niveladas. Pero, ¿qué pasa con estructuras que son por ende de desnivel? Y vemos en esta imagen aquí del lado izquierdo, ¿sí? Vemos un desnivel, o sea, ahí yo no voy a poder poner un andamio en teoría, ¿sí? Porque el piso como tal está a desnivel. ¿Qué es lo que se hizo como trabajo ahí? Pues primero se adecuó la estructura de tal manera que se encuentre sólida y firme. ¿Con qué? ¿Sí? Se hizo con unos tablones que se encuentran en buen estado, se sujetó de una manera correcta para evitar vibraciones y movimientos que puedan generar un desmontaje a la estructura del andamio. ¿Se puede hacer eso? Sí, siempre y cuando los criterios que se han ejecutado sean los adecuados y eviten. Ahora, ¿quién debe supervisar esto? Siempre el técnico de prevenciones de riesgos laborales, que es el que está capacitado, ¿sí? Y conoce y sabe las medidas de prevención que se deben abordar en cada una de estas actividades. Ahora, veamos la imagen del lado derecho. Y en algún momento me decían, Andy, esa imagen está ok, está correcta. Me decían, no, está bien instalada. Y resulta que no, que esta segunda imagen, aunque se vea menos chocante que la primera imagen, resulta que la segunda imagen no está cumpliendo de acuerdo a la normativa. Porque la normativa dice que debe estar sujeta y firme, ¿sí? A elementos sólidos, ¿sí? Que no tiendan a dilatarse o deformarse. Aquí se cometió un error y por eso les digo que siempre el técnico debe estar atento a este tipo de actividades, porque se cometió un error al momento de instalar el andamio, y es justamente utilizar bloques, ¿sí? Como elemento sólido de firmeza del andamio como tal, de resistencia de las patas, ¿sí? Entonces los bloques, por su condición física, tienden por lo general a partirse. Entonces no es un elemento, la normativa te prohíbe tanto bloques, ladrillos, utilizarlos como base justamente, porque estos se tienden a deformar y a partirse y puede generar un accidente. Y como para que conozcan un poquito. Siempre les digo que se requiere un mínimo de 2 personas para el movimiento de un andamio. Esto para los andamios que tienen ruedas. Por lo general hay andamios que vienen con
con este tipo de movimientos para facilitar los trabajos de pintura, por lo general, o trabajos de mantenimientos eléctricos, ¿sí? Le suelen instalar unas ruedas. Ahora, ¿qué pasa con estas ruedas? Primero, hay que tener en claro que las ruedas, para poder utilizar andamios con ruedas, las ruedas tienen que tener este elemento anclaje que evita que la rueda se pueda movilizar sin la manipulación de la persona. Entonces tiene que tener este tipo de freno automático que dejamos apretado justamente para evitar que el andamio se tienda a mover de un lado al otro, ¿no? Y que está prohibido, ¿sí? Justamente que la persona mueva el andamio con una persona laborando o alguna herramienta que se encuentre en la superficie del andamio, justamente para evitar que exista alguna caída, ¿no? Tiene que bajarse la persona y dos personas tienen que mover el andamio. Si no es un carrito de juego que yo lo estoy trasladando y estoy jugando. ¿Sí? Evitemos actos de juego, entre comillas, que son la mayoría de veces que generan incidentes laborales. Verificar que el andamio no choque con algunas fuentes eléctricas. Se debe delimitar y señalizar el área de trabajo por lo menos a 2 metros a la redonda. Si volvemos a tocar este tema de delimitación del área, bloquear las ruedas, lo que les decía, es importante. Y se debe subir y bajar del andamio por la parte interna. ¿Sí? Por la parte interna del andamio, más no por la estructura alrededor del andamio. Esos son temas puntuales. Ahora, eso de una manera general ya abordamos la seguridad de protección pasiva. Ahora, ¿qué pasa con la protección activa? Y es justamente donde por lo general se le da el mayor énfasis al momento de establecer equipos de protección, porque estas protecciones activas son las que van a actuar en el caso de que suceda el acto de una caída. Y de ahí, ¿qué tenemos? Si en esta protección activa tenemos el soporte corporal, mayormente conocido como arnés de seguridad, que que es en esta primera imagen que tenemos aquí, ¿sí? Son todos estos cinturones que van en nuestro cuerpo, ¿sí? Para sujetar justamente la mayor parte del tórax y de las piernas, para evitar, y ya lo vamos a ver más adelante, para evitar este acto de sujeción al momento de la caída, ¿no? El arnés lo que trata de abordar es que reparte las fuerzas que van a ejercer de presión al momento de una caída. Si yo solamente estoy anclado a un elemento, y eso es lo que yo les decía que antes existían estos cinturones, solamente eran tipo cinturones que yo estaba amarrado. Al momento de una caída, la presión de esa caída lo que va a generar es una ruptura inmediata, ¿sí? De estos órganos que se encuentran adheridos al cinturón como tal. Es decir, voy a tener una fricción inmediata en ese punto del proceso. El arnés, ¿qué es lo que aborda? Trata de repartir de una manera más técnica, ¿sí? La presión que va a ejercer el cuerpo al momento de la tensión de una caída, en otras palabras, ¿no? Es importante que en este equipo de protección no solamente recordemos al arnés como el único equipo de protección, porque hay otros puntos muy importantes que debemos abordar, y es el conector del anclaje, ¿sí? Que es esta correa que va a fijar al arnés al punto de anclaje, ¿sí? Que es básicamente una de las más importantes, porque es la que va a tener la mayor resistencia, porque es este elemento que va a estar entre el elemento de sujeción y el arnés. Entonces, ese elemento es el que va a soportar la mayor carga de fricción al momento de una caída. Ahora, este tipo de conectores de anclaje han ido actualizándose a medida del tiempo. Y hoy por hoy, estos conectores de anclaje ya tienen una amortiguación que lo que va a ayudar es justamente a esta tensión que no se ejerza directamente en el cuerpo, sino que tienen un método interno que ayuda a evitar justamente que toda la fuerza se caiga y reparta en el cuerpo humano que está sujetado. Luego tenemos también los puntos de anclaje, que son los puntos fijos, ¿sí? Donde yo voy a enganchar mi conector de anclaje. ¿Cómo lo hago en esos puntos de anclaje? Pues tengo varios tipos, ¿no? Voy a tener puntos de anclaje fijos, como puedo tener puntos de anclaje móviles, también puedo tener las famosas líneas de vida, que son líneas que van al final a terminar siendo mi punto de anclaje, pero va a depender mucho de la actividad que yo esté ejecutando y la vamos a ver, ¿no? Veamos un poquito. ¿Para qué son estos sistemas de personales de detención? Es decir, estos sistemas que lo que van a amarrarme a mí, van a sujetarme de una manera que al momento de una caída yo quede suspendido y evite ese impacto de mi cuerpo con el suelo o con algún elemento sólido que pueda generarme algún accidente, ¿no? Importante esta imagen. ¿Por qué la pongo? Porque la mayoría de personas por lo general ha visto o les gustan las películas, y con esto trato un poquito de entrar y hacer cultura de que no solamente basta el amarrarme, porque siempre me toca en las capacitaciones personal que por lo general por su tiempo de ejecución
creen que el ponerse un arnés es pérdida de tiempo y prefieren nomás medio amarrarse algo y decir, ya estoy aquí, no, tranquilo, no me va a pasar nada. La película es una película de Spider-Man, la muerte de la novia del superhéroe como tal, se origina por una caída. O sea, ella cae en la película, la escena ahí es bastante dramática porque va en cámara lenta, ella va cayendo, ¿no? Sí, una caída en altura, ella va cayendo. Sí, este superhéroe se desespera, trata de sujetarla mediante su telaraña. ¿Qué es lo que hace? Él al lanzar una telaraña va a solamente obtener, ¿sí? Va a repartir esa fuerza de sujeción en un solo punto de impacto. ¿Que dónde fue? Sí, en la parte del ombligo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Si mira, ya lo vamos viendo de una manera más técnica, tal vez en la película solamente lo visualizamos y vimos, se murió. Sí, ¿qué es lo que provocó este arco? ¿Se dan cuenta? Ese arco del cuerpo, lo que provocó es justamente esa torsión del cuerpo por la tensión de la telaraña como tal, que inmediatamente provocó la muerte. ¿Sí? Ella no necesitó llegar al piso y la caída como tal no le genera la muerte. En este caso, la muerte le genera el acto de sujeción, en la desesperación de quererla salvar. Indudablemente, si cae, iba a morir, pero él en su acto la terminó matando antes de la razón por la cual iba a morir. Entonces, como para tener un poquito en claro de que es importantísimo el utilizar las herramientas apropiadas de sujeción para evitar justamente que nos suceda actos como estos. No solamente basta el amarrar, en otras palabras, porque igual voy a morir si me caigo. ¿Sí? Eso es como el decir que cuando voy en moto y utilizo un casco, pero esos cascos que parecen gorrita nomás, que medio te cubren el cabello y no te cubren nada más, sí, es simplemente para, entre comillas, justificar y que la gente de tránsito no me haga problema. Pero el origen de ese equipo de protección no se está ejecutando de la manera correcta, porque el casco lo que trata es de prevenir que un accidente, ¿sí? Tu cabeza, que es lo que más importa porque es la que genera todo el movimiento de tus articulaciones, ¿sí? Genera ese impacto que pueda generarte la muerte. Entonces, por eso tiene que estar protegido en su totalidad. La misma manera acá, ¿no? Entonces, un poquito de como para conocer y saber. Puntos de anclaje. Veamos un poquito más allá los diferentes puntos de anclaje que tenemos. Entonces, les hablaba del punto de anclaje, es un punto importante y necesita tener su resistencia estructural, ¿sí? Y esta resistencia, por normativa, te dice que tiene que resistir mínimo 5.000 libras por persona. Es decir, el punto de anclaje tiene que estar diseñado de tal manera que resista como mínimo 5.000 libras por persona. Es decir, yo no me puedo poner a un punto de anclaje una tubería de agua, una tubería eléctrica, no puedo sujetarme a un elemento de esa magnitud porque no me va a soportar al momento de una caída. Eso es otra vez lo que les digo, es un engaño decirnos que estoy sujetado cuando en verdad la normativa nos está diciendo claramente de que debe soportar mínimo 5.000 libras por persona. Ojo, por persona. Entonces, importante para esas actividades laborales donde más de una persona se ancla a esa línea de vida, pues debe estar considerada esa línea de vida para el número de personas que va a ejecutar esa actividad en el mismo momento. Es decir, si yo tengo 2, 3 personas en el mismo momento ancladas, pues esa resistencia debe ser multiplicada por el número de personas que se va a ejecutar. Y ahí tenemos diferentes tipos de puntos de anclaje. Ahí tenemos unos puntos de anclaje en líneas horizontales y en líneas verticales. Dependiendo la línea del punto de anclaje, va a depender mi acople que va a generar ese punto donde yo me voy a fijar. Es decir, si tengo una línea horizontal, una línea de vida horizontal, ¿sí? Yo voy a tener un punto de anclaje distinto a una línea vertical, porque la línea vertical, si ustedes en su cabeza pueden visualizar un poquito, si yo me engancho a una línea vertical y por una caída, o sea, no voy a tener nada que me sujete, o sea, voy a caer igualmente. Entonces, el punto de anclaje va a ser distinto, es distinto el punto de anclaje en una línea vertical, ¿no? Ese tiene un bloqueo inmediato al momento de que exista una sobrepresión que hace que no termine de ceder hacia abajo. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero de aquí lo que les quería dejar un poco más claro es justamente esto de las 5.000 libras, que en otras palabras lo que nos dice la norma y nos las compara justamente es con una camioneta, ¿no? Debe soportar, sí, una camioneta el punto de anclaje para evitar algún accidente laboral. Eso es como para dejarlo ahí un poquito claro.
¿sí? Bien, entonces tengo el punto de anclaje y voy a necesitar el conector, lo que les decía yo. Este tipo de conector va a depender mucho del punto de anclaje. Si tengo puntos de anclaje horizontales o puntos fijos de anclaje como tal, puedo utilizar un conector como el que veo en la imagen. Si yo necesito un punto de anclaje vertical, yo voy a utilizar este conector que vemos aquí al señor en la escalera, ¿sí ve? Ese punto de anclaje es distinto. ¿Sí? Este punto de anclaje es distinto, este conector es distinto justamente porque esa actividad es en vertical, ¿no? Entonces, para la mayoría de puntos de anclaje, que allá tenemos los puntos de anclaje fijos y horizontales, ¿sí? Vamos a utilizar estos conectores. ¿Qué pasa con estos conectores o ganchos, como lo denominamos nosotros en ya la parte laboral? Sí, tienen que tener ciertos criterios específicos. Ojo, todos estos puntos siempre tienen que estar normados. ¿Por qué deben estar normados? Porque no lo puede hacer cualquier persona, no lo puede elaborar cualquier persona. Esto tienen que pasar por estudios técnicos. Recuerden que todos estos elementos deben funcionar como fueron establecidos. ¿Sí? Para ello necesitan hacerse pruebas, ¿sí? Cada una pasan por unas pruebas de resistencia para determinar que el elemento se encuentre en óptimas condiciones. Porque lastimosamente nosotros, más allá de una inspección visual y una parte más técnica donde se puede ir identificando ciertos criterios de deterioro, no podemos saber más allá, a menos que tengamos las herramientas que difícilmente las empresas las vamos a tener o que nos pase. Y yo no voy a esperar a que Francisco, Pacheco o quien sea le pase para ver si recién ese conector valía o no valía. Entonces debo asegurarme. ¿Cómo me aseguro? Adquiriendo equipos normalizados, normados, ¿sí? Todos estos los norma la normativa ANSI, por lo general tiene este tipo de certificaciones para equipos de prevención en trabajos en altura, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Sí? Que estos ganchos primero tienen que tener dos elementos para abrirse. Es decir, no solamente basta los típicos ganchitos que visualizamos en algún lado o en los llaveros, que solamente lo enganchamos, lo abrimos con una acción, es decir, yo solamente abro y cierro, no. Estos elementos tienen que tener dos tipos de acción, es decir, yo necesito apretar en dos modalidades para que funcione. Lo aprieto en la parte inferior y aplico fuerza en la parte superior para que se puedan abrir. De esa manera deben trabajar este tipo de conectores. Y tienen que tener su carga de soporte, que de acuerdo a la norma dice que son 3.600 libras cada uno de sus partes. La eslinga o conector de anclaje, lo que les decía, es ya esta tira, esta superficie, justamente este elemento versátil que conecta nuestro arnés de seguridad versus el punto de anclaje. Ahora, esta tira tiene que tener un elemento muy importante, y es esta amortiguación que les hablaba yo, ¿sí? Tienen que tener ese elemento de amortiguación, justamente para minimizar el ejemplo que les daba con la chica de la novia de Spider, ¿sí? Porque si se aplica un elemento sólido directo, lo que va a generar esa resistencia, ese templón que puede provocar la muerte. Entonces, no puedo utilizar cualquier elemento. Hay una eslinga, se le denomina eslinga, ¿sí? A este conector que se encuentra también normalizado, ¿sí? Que tiene un sistema de prevención justamente de que exista dilatación o destrucción del elemento sólido para que pueda generar una correcta utilización. Ahora, existen tres tipos por lo general de los que utilizamos, de los tipos de conectores de anclaje. Tenemos de acero, tenemos de nylon y tenemos de poliéster. Y me han preguntado en algunas ocasiones, ¿cuál utilizo? Y siempre les digo, depende del uso como tal. Por lo general se utilizan el de nylon o el de poliéster, por lo general, incluso por el costo como tal. Pero ¿cuándo se debe utilizar el de acero? El de acero se debe utilizar cuando hago trabajos en altura donde la manipulación, el movimiento, me puede deteriorar las correas como tal. Recuerden que el nylon y poliéster con elementos de fricción como tal tienden a ceder y tienden a deteriorarse. Todos estos elementos se encuentran normados y son resistentes, son bastante resistentes a la fricción, pero no les puedo decir que nunca se van a deteriorar. Entonces, cuando tengo elementos donde voy a trabajar con fricción, con mayor fricción, por lo general les sugiero de acero. ¿Cuál es la desventaja del acero? Por lo general, el del acero no tiene este elemento de amortiguación. Entonces tenemos que acoplarle el sistema de amortiguación a esta tira para que pueda ejecutarse de la manera. Por lo general suele ser un poco más costoso. Pero
El que más utilizado es el tipo de nylon, que es el que vemos en la imagen, que une todo este complemento. Ahí de una manera general. Vamos a visualizar un poquito, vamos a ver un poquito este video para poder entender los tipos de conectores de anclaje y la importancia del conector de anclaje dentro del proceso. Está prohibido. No van a resistir lo que nos pide la normativa. Por lo general se usa acero inoxidable. Sí. Esos son más estupendos. Pero se necesita una viga para que se encuentre anclado. Listo. Entonces, como para tener un poquito en claro ahí pues, la importancia del punto de anclaje. ¿Por qué me gustaba poner ese video? Porque a veces obviamos ese criterio. Nos enfocamos en el arnés, nos enfocamos en la calidad del arnés que debo tener, pero el punto de anclaje lo obviamos. Y resulta ser un punto bastante importante porque es el que va a soportar la mayor carga del elemento que va a generar mi accidente como tal. Entonces, importantísimo tener ese dato. ¿Sí? Ahora, también tengo dispositivos retráctiles. Hoy por hoy, gracias a la modernización y actualizaciones de distintos métodos, tenemos este dispositivo retráctil que es bastante estupendo, que es lo que me evita tener esta correa colgando, ¿sí? Cuando estoy realizando alguna actividad. Lo que va a hacer este elemento es que, de igual que los anteriores, va a estar sujeto a un sistema de anclaje y a la vez la otra punta va a estar sujeta a mi arnés,
pero lo que me va a evitar es que yo tenga esa correa colgando que me pueda generar algún tropiezo, va a depender mucho de la actividad. Por lo general lo utiliza el personal que se mueve bastante, entonces lo que me va a permitir es movilizarme y va a actuar inmediatamente al momento de que exista una sobrepresión. Si el dispositivo está diseñado de tal manera que cuando existe sobrepresión, es decir, un elemento más fuerte que lo jale, se bloquea inmediatamente, y eso es lo que va a pasar cuando yo tengo una caída, ¿no? Mientras tanto, va a seguir rodando, va a seguir rodando. Parecido el sistema a lo que utilizan los cinturones de seguridad en los vehículos como tal. Cuando usted jala la tira del cinturón de seguridad, usted la puede jalar toda y la conecta inmediatamente. No hay problema. Pero haga la prueba de una manera fuerte y muy rápida, haga el estirón del cinturón de seguridad, inmediatamente tiene que bloquearse. Si el cinturón no se bloquea, eso quiere decir que está defectuoso, porque el cinturón al momento de jalar de una manera fuerte y firme debe bloquearse. No debe generar mayor movilidad, más de 40, 60 centímetros. Debe bloquearse inmediatamente, y eso es porque cuando existe un accidente, al momento de la fuerza que ejerce el impacto como tal, va a activarse el bloqueo. Es lo que genera aquí el dispositivo retráctil, ¿no? Y vemos ahora lo que es el arnés, que es un tema más conocido incluso dentro del proceso de trabajo en altura. Sí, es esta correa que vemos aquí liada, atrapada en todo nuestro cuerpo. Y ahora ya entendemos por qué tienen que ser varias correas sujetas a nuestro cuerpo y no solamente un collarín o una tira nomás, no, tiene que estar liada a nuestro cuerpo, porque lo que va a tratar es de repartir de una manera más estable la fuerza de fijación al momento de un impacto. ¿Sí? Ahí tenemos las partes del arnés. Tenemos distintos tipos de arnés porque vamos a encontrar distintas actividades, y va a depender mucho de cuántos puntos de anclaje necesitamos para la actividad. Pero en manera resumida tenemos estas partes de arnés, ¿no? Tenemos las argollas dorsales, son las argollas, bueno, argollas debería llamarse nomás, porque va a depender del tipo de arnés, pero ahí tenemos argollas dorsales, argollas frontales, son las argollas donde van a estar fijadas justamente por medio del gancho que visualizamos anteriormente, ¿sí? La eslinga como tal, ¿no? De ahí tenemos el indicador de impacto, que es la etiqueta donde nos indica justamente cuáles las especificaciones técnicas del arnés como tal, ¿sí? Tenemos por el lado de acá también el portaeslinga, para poder adjuntar o colocar ahí la eslinga que voy a utilizar, la hebilla de graduación, que es la que me permite mover para que el arnés se me encuentre fijo. Ojo con este tema. Los arnés no se pueden utilizar de una manera holgada. He visto en muchas ocasiones que el arnés lo cargan como holgando, como cayendo. No, el arnés tiene que estar apretado, o sea, no de una manera que me evite la circulación de sangre, pero sí debe estar fijo a nuestro cuerpo, porque debe reducir el mínimo ese espacio que soguea el cabo con el impacto cuando es el momento de caer. Entonces, siempre tiene que estar fijo y pegado al cuerpo. Importante eso. De ahí tenemos argollas, tenemos hebillas de conexión. Todo esto lo que va a hacer es poder atrapar mi cuerpo de una manera en la espalda y en el dorso y en las piernas para repartir la fuerza de impacto. ¿Sí? Entonces, de una manera resumida y rápida, vamos a ver cuántos tipos de arnés tenemos por lo general que podemos encontrar dentro de las fichas técnicas de las empresas que fabrican los tipos de arnés. Ahora, creo que en esta le puse 4 tipos de arnés como para poder entender un poquito cómo funciona. Sí, tenemos este arnés, es uno de los más sencillos, que es el arnés que solamente tiene una argolla de fijación, que la tiene en la parte posterior, sí, que la tiene en la espalda, y lo que va a hacer es que al momento de que la eslinga, el personal quede colgado, ¿sí? Verticalmente, o sea, quede colgado de una manera vertical, y luego en el impacto va a quedar horizontal. ¿Por qué? Porque la eslinga va a estar conectada en la parte de espalda. Usted al momento de una caída, ¿sí? El impacto lo va a tener vertical, y luego lo que va a quedar la persona es horizontal. ¿Sí? Luego tengo otro tipo de arnés que ya lo tengo con 2 tipos de conexiones, es decir, con 2 argollas. ¿Sí? La tengo una argolla en la parte posterior y una argolla en la parte de la espalda, y otra en la parte frontal, ¿sí? En el pecho, porque me va a permitir tener 2 puntos de anclaje. Y visualizamos aquí la imagen, ¿no? Lo tengo en la espalda y lo tengo en la parte frontal. ¿Por qué? ¿Qué es esto que me va a permitir? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? En teoría, en resistencia funcionan igual. La única diferencia es que me va a permitir hacer distintos tipos de actividades, ¿sí? Porque hay algunas actividades que sí puedo utilizar un tipo de anclaje en la espalda, pero hay otras actividades que necesito estar laborando frontalmente y necesito un sistema de anclaje frontal.
Entonces va a depender mucho del tipo de actividad a elaborar. Y ahí tengo también otro tipo de arnés, que este de aquí funciona igual que los dos anteriores. La diferencia es que tiene 2 anclajes más que los tenemos en la parte del cinturón, ¿no? Que lo visualizamos aquí. Y esto lo que nos permite es anclarnos de una manera, ¿sí?, vertical justamente aquí, para tener esto. Este arnés se utiliza bastante en esos trabajos donde yo necesito ya sentarme, ¿sí?, hacer una actividad de una pintura o algo donde yo necesito fijarme de una manera horizontal, aparte de mi arnés de seguridad de impacto, ¿sí? Entonces, ya ahí va a depender mucho del tipo de uso que voy a utilizar en cada uno de los trabajos. Y este tipo de anclaje de acá tenemos más argollas. ¿Por qué? A diferencia del anterior, tenemos 2 argollas de la manera del pecho, ¿no? Una en la parte superior y una en la parte inferior. Tenemos 2 argollas en las piernas y tenemos una argolla en la parte posterior. Me va a permitir mayor punto de anclaje. Cada uno de estos arneses por lo general cuestan más con más argollas que tengan, por si acaso. Pero el sentido es el mismo. No es decir que este arnés me va a resistir más que el anterior. La resistencia es igual, la diferencia son los puntos de anclaje. ¿Cómo ponerse un arnés? Es importante conocer y saber de una manera general cómo ponerse un arnés, aunque esta capacitación por lo general es más didáctica siendo in situ, porque se le especifica cada uno de los puntos para utilizar el tipo. Pero de una manera resumida, siempre el arnés se debe coger de la parte posterior, ¿sí?, de la argolla posterior, se sujeta para visualizar que todo se encuentre en buen estado. Luego de ello, lo que comienzo es en el caso de que el arnés se encuentre fijado, sus correas, se sueltan las correas, y me lo voy a colocar como tipo mochila, ¿no? Voy a colocar de un brazo y luego del otro, tipo mochila. ¿Cómo me coloco una mochila? Luego de eso, ubico mis piernas, meto una pierna en un orificio y meto la otra pierna en el otro orificio y comienzo a apretar las correas, ¿sí? Afirmo mis correas. Recuerden que las correas deben estar firmes, siempre deben estar apretadas, no deben estar holgadas, ¿sí? Debo asegurar de que todas las condiciones se encuentren bien apretadas y fijas para proceder luego a unirme con el tipo de anclaje, ¿no? Es importante lo que les digo siempre, la inspección de equipos de protección personal. Es importantísimo inspeccionar el equipo de protección antes de su ejecución. ¿Quién realiza esa inspección? Yo en las capacitaciones siempre doy 2 tips. La inspecciona el personal que ejecuta la actividad y tiene que verificarla el técnico en seguridad y salud ocupacional cuando tenemos en las empresas que tenemos al responsable designado, ¿sí? La persona que ejecuta la actividad siempre debe inspeccionarlo antes de ejecutarlo. Y la persona que verifica, por lo general, lo hace con una frecuencia establecida. Tal vez no lo hace cada vez que ejecuta, lo hace con una frecuencia más abierta, pero ese verificador debe establecer justamente el uso de la herramienta. Es decir, el verificador asegura de que la herramienta se encuentra en buen estado y es el único que puede decidir si la herramienta ya se encuentra en mal estado y procede a rechazarse. El que inspecciona, es decir, el que usa la herramienta, cuando encuentra una observación simplemente la separa, debería utilizar una segunda herramienta o comunicar al responsable técnico de seguridad y salud ocupacional para que venga a verificar, y él es el único que puede designar si funciona o no funciona la herramienta. Revisiones de los equipos. ¿Qué revisiones tenemos? Importantísimo, y les pongo con imágenes para poder ser más gráficos y entender, ¿sí? Estas revisiones tienen que ser rutinarias, como les digo, tienen que revisarse. ¿Qué es lo que se va a revisar? Las costuras. ¿Sí? Visualizamos que las costuras se encuentran en buen estado, que no se encuentren deterioradas. En caso de encontrar las costuras deterioradas o en mal estado, inmediatamente deben dejar de utilizarse, porque son elementos que ya se han ejercido una fricción y ya se empiezan a deteriorar. Entonces es importante eso. Visualizar que las partes metálicas, las argollas, las hebillas se encuentren en buen estado, que no se encuentren partidas, deterioradas, quemadas, fisuradas, o que ya tengan un desgaste mayor, pues obviamente ya las debo retirar y ya no se pueden utilizar. Las correas, como les digo, peor que ya se encuentren partidas, ya no se pueden utilizar. Sí, recordemos que todos estos elementos tienen que funcionar de una manera correcta, porque es el riesgo de nosotros al momento de utilizar. Y lo que les decía, las revisiones, que ya son estas verificaciones, las tiene que hacer el técnico de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Y él es el único que aprueba o rechaza las herramientas. Sí, es importante este tema. Ahora vamos a ver un video súper rápido
Este ya es el último video y con eso ya estaríamos concluyendo la capacitación. Este de aquí se los doy justamente para que visualicen la importancia de utilizar elementos de protección personales que se encuentran autorizados y certificados por la normativa, porque son elementos que son probados en diferentes circunstancias para que funcionen de una manera, de la manera como se ha establecido. Entonces, importante eso porque a veces caemos en el error de comprar herramientas o equipos de protección por costos menores. Hoy por hoy tenemos bastante ingreso de producto chino en el mercado y es importantísimo hacer caer en cuenta de que los productos tienen que estar certificados por la normativa. Ojo con eso, no estoy diciendo que un producto chino se encuentre en mal estado, sí, pero sí debe estar certificado por la normativa porque recuerden que es la salud y bienestar de nosotros. Entonces, ahí vemos. Son los mismos elementos de impacto. Uh-huh. Todo eso lo establece la norma. Esas pruebas las establece la norma. Pruebas son fuertes porque las condiciones externas por lo general son de distintas maneras. Eso. Importante eso. Así es. Importante ese dato. Y eléctrico. Depende del uso de arco eléctrico. Listo. Eso era con el tema de los equipos, ¿no? Y con esto estaríamos concluyendo con esta última diapositiva, que justamente es importante tener en cuenta de que al momento de utilizar un equipo en el que ya se genera un evento de un accidente, ¿sí? El cual en buena hora no generó una muerte o el fallecimiento. Es decir, una persona tenía colocado el arnés, tuvo el accidente, se cayó, el arnés hizo su efecto con todos sus elementos que ya vimos,
el personal quedó colgado, se lo retiró inmediatamente, ese equipo de protección ya debe ser rechazado. Posterior a su uso, cuando ya ejerció esa fuerza, el equipo, aunque se vea en buen estado, debe ser rechazado. Eso nos establece la norma justa y nos recomiendan incluso los proveedores de los equipos de protección. ¿Sí? Todo elemento que ya ha sido usado en un accidente debe ser rechazado en este caso para trabajo en altura. Con eso yo doy por concluida esta capacitación del día de hoy. Les agradezco muchísimo la asistencia de todos ustedes. Espero haber abordado los temas que necesitaban conocer. Los invito a seguir enriqueciéndose en los conocimientos. Hay muchos temas que vamos a seguir abordando a través de CairoSIC. Y nada, pues ya le dejo con la chica a cargo para que puedan concretar las distintas capacitaciones que tenemos en proyectos. Ha sido un gusto, chicos.